Hola, este es el cuarto video de esta serie de introducción a la programación estadística en R. Vamos a ver algunas funciones más de esta biblioteca que se llama dplyr, que comentábamos en el video anterior, que forma parte de una colección de bibliotecas que se llama tidyverse. Y vamos a seguir ahorita ya este video ya trabajando con esta tablita inventada de personas. Y en el siguiente video ya ponemos estas funciones que estamos viendo para analizar algo un poco más interesante, ¿verdad? Lo primero que voy a hacer es abrir un nuevo script. Aquí me equivoqué. Aquí en perdón. Archivo, nuevo script. Eso quería yo hacer. Para ir aquí escribiendo todos los comandos y poder llevar un registro un poco más ordenado y luego lo podemos guardar ahí en la computadora para tener registro de lo que vimos en este video. Lo primero que voy a hacer es cargar la biblioteca tidyverse. Esto hay que hacerlo siempre que nosotros abramos R, ya sea RStudio o RGui. Siempre tenemos que volver a cargar las bibliotecas que queremos utilizar. Están instaladas en algún lado de la computadora, pero cuando nosotros cerramos R y lo volvemos a abrir, no están disponibles a menos que hagamos esto de library tidyverse. Y recuerden que habíamos guardado nuestra tabla de datos. En este caso me parece que está en D, dos puntos. Aquí cada quien en su computadora tiene que poner el folder donde tienen ustedes el documento y el nombre tabla de personas. Y recuerden que si no se acuerdan exactamente de cómo se llama, le ponen aquí adentro de reads.csv file.choose. Según esto debería de funcionar. Ahí está. Ahí tengo mi tabla. Y tal cual, así como la lee, con esta función read.csv, es un objeto de la clase DataFrame. Esto lo podemos comprobar con la función class. Y discutimos en el video pasado que puede ser conveniente convertirlo a un objeto de tipo table. En el video pasado platicamos un poquito de qué es este objeto tipo table. Eso lo hacemos con la función asTable. Estas funciones las expusimos en el video anterior. Y aquí está. Bueno, también podemos comprobar que es un objeto tipo table, igual con la función class. Y aquí me dice qué tipo de objeto es. Bueno, vamos aquí a poner control L para limpiar la consola. Vamos a agregar para los análisis que veremos el día de hoy, o los ejemplos de análisis, una nueva columna que se llame salario. Y vamos a meterla así a mano. Vamos a poner aquí con cifras inventadas. 1, 2, 3, 4. ¿Cuánto gana en pesos mexicanos al mes cada una de estas personas? ¿No? Vamos a meterlo ahorita a mano. Vamos a inventar, por ejemplo, que María gana 15,000 pesos mexicanos al mes, que Juan gana 10,000 pesos mexicanos al mes, que Guadalupe gana 25,000, lo ponemos así en orden, que José gana 5,000, y Francisco, que tiene 15 años, es menor de edad, no debería estar trabajando, pero vamos a suponer que gana 1,000 pesos al mes. Bueno, metemos esta información en un vector de números, le ponemos de nombre salario, ahí está, y lo agregamos como una columna de la tabla, tabla salario. Yo quiero que la columna se llame justo así, salario. Recuerden, R distingue entre mayúsculas y minúsculas, aquí lo estoy poniendo S mayúscula, y que contenga justamente este vector, el vector que se llama salario. Con el operador de asignación le doy acá control R y debería de haber agregado una columna. Aquí está. Aquí me dice que es de tipo double. Double significa doble. O sea, es un número real de doble precisión. Bueno, luego en sus cursos de análisis numérico
le preguntan a su profesor o profesora qué significa eso de doble precisión. Está bien. Bueno, ya que tenemos esto, simplemente como repaso del operador pipe que vimos en el video pasado, lo que hace el operador pipe es tomar un objeto y aplicar la función que nosotros pongamos, ya sea a la derecha o por usos y costumbres se pone abajo. Es decir, esto significa toma la tabla de nombre tabla y selecciona únicamente la columna nombre. Eso hace la función select. También habíamos visto la función filter, donde nosotros le decimos de la tabla, que se llama así, tabla, significa selecciona únicamente a los mayores de edad. Es decir, filtra y dame únicamente aquellos cuya edad, porque así se llama la columna, con E mayúscula, sea mayor a 18. Me debería de dar a los 4 primeros y debería de excluir al quinto, que es el único menor de edad. Le damos control R y en efecto eso hace. Por último vimos la función arrange, que lo que hace es arreglar las filas de una tabla en orden de acuerdo a una columna. Por ejemplo, que los arregle de acuerdo a, en el video pasado pusimos edad, ahora tenemos una columna nueva, salario. Si lo ponemos así nada más, los arregla por default de menor a mayor, es decir, me pone primero a quienes ganan menos, de acuerdo a lo que yo inventé aquí en la columna salario, y después a los que ganan más. Y si yo lo quiero, de mayor a menor, en orden descendente, le pongo aquí des y justo hace pues eso, ¿no? Bueno, esas tres funciones, select, filter y arrange, son funciones de la biblioteca de nombre duplir. Recuerden que aquí con signo de gato podemos poner comentarios. Las funciones select, filter y arrange forman parte de la biblioteca de Plir. Ahí está. Vamos a ver una nueva función que se llama así, mutate. Mutate, que para lo que nos sirve es para agregar una columna nueva, pero esta columna no va a ser información que nosotros metamos a mano, como ahorita le acabo de hacer con la columna salario, sino que va a hacer alguna operación numérica o de otro tipo con la información que ya está ahí y nos va a generar otra columna. Veamos un ejemplo. Aquí le pongo tabla, operador pipe, y supongamos que yo quiero tener el salario de cada persona pero normalizado. Es decir, a mí no me interesa la cantidad absoluta de cuánto dinero gana cada quien, sino simplemente qué tan arriba o qué tan abajo está del promedio. Si yo quiero ver el promedio de salarios, yo pues le pongo aquí la función min, dame el promedio de salarios mensuales de esta mini población o mini muestra, como lo quieran ver, de 5 personas. Ok, el promedio es de 11,200 pesos mexicanos al mes. Ahora, yo quiero agregar una nueva columna aquí a la tabla y que la columna se llame salario promedio. Así lo estoy poniendo, salario-promedio, ojo con el uso de mayúsculas y minúsculas. Y bueno, tengo que decirle a R qué quiero que haya en esa columna. Yo en esa columna quiero ver el salario de cada quien dividido entre el promedio de la columna salario. Lo que va a hacer es justamente agregar una columna nueva. La columna nueva se va a llamar salario promedio y va a contener esta información. Es decir, va a tomar, vamos a ver la tabla así en el orden original, va a dividir 15,000 entre el promedio, entre 11,200. Va a dividir 10,000 entre 11,200. 25,000 entre 11,200, 5,000 entre 11,200 y por último 1,000 entre 11,200.
200. Lo podemos ver si selecciono, le doy control R y en efecto aquí me ha agregado una nueva columna que se llama así. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que María tiene un salario por arriba del promedio, Guadalupe tiene un salario por arriba del promedio, quizá no me salió muy realista estos datos inventados. Y bueno, no corresponde a lo que uno luego observa en la realidad, ¿no? Pero bueno, Juan tiene un sueldo por debajo del promedio, José por debajo del promedio y Francisco muy por debajo del promedio. Sin embargo, vemos que si yo vuelvo a visualizar o a imprimir aquí en la consola la tabla, la columna no está. Y es que pues, yo no le dije a R que la guardara. Esta función mutate lo único que hace es agregarla aquí con lo que yo le dije y ya, pero no la guarda. Si yo la quiero guardar, vean, este es como justo el operador de asignación, pero al revés, ¿no? Es, en vez de menor que guión mayor que. Esto lo podemos ver como una flechita que apunta de derecha a izquierda, con algo de imaginación. Bueno, pues así lo veo como una flechita que apunta de izquierda a derecha, también con imaginación. Y es lo mismo, es el mismo operador de asignación. Entonces aquí yo lo que le estoy diciendo es, toma la tabla, agrega una columna que se llame salario promedio y que contenga el salario de cada quien dividido entre el promedio de todos. Y eso guárdalo en un objeto que se llame igual, que se llame tabla. Entonces va a sobreescribir sobre el que ya tenemos. Aquí selecciono, le doy control R y pues ahí está. Lo puedo ver que ya mi nueva tabla ya tiene ahora 7 columnas porque ya contiene esta nueva. Ok, pues eso hace la función mutate o mutate. Es para agregar nuevas columnas que tienen o que son el resultado de hacer operaciones con la información que ya tenemos aquí disponible. La siguiente función que vamos a ver en este video se llama summarize, o sea, summarize, que significa algo así como dar un resumen. Lo que hace esta función es colapsar la tabla. En vez de tener n filas, en este caso 5, me va a dar una de solo una fila y tantas columnas como yo le diga. Y cada una de esas columnas va a tener un resumen de la información, el resumen de la información o lo que yo le pida que tenga. Como siempre se ve mejor en los ejemplos. Y yo solo quiero ver el promedio de edad, por ejemplo. Promedio -edad. Es decir, que quiero una nueva columna que se llame promedio edad y que contenga justamente el promedio de la columna de nombre edad. Lo que va a pasar es que esto me va a dar como resultado una tabla colapsada de solo una fila y una columna. Esa columna, bueno, y esa fila, o sea, la única entrada de la tabla, lo que va a tener es esta información que yo le estoy pidiendo, el promedio de edad, y lo va a guardar en una columna que se llame así, promedio edad. Le doy acá control R y justamente hace eso. Me dice el promedio de edad en esta tabla es de 35 años. El resultado es un objeto igual tipo table de una fila por una columna. O yo podría aquí decirle quiero el promedio de edad y también quiero el promedio del salario. El resultado va a ser entonces una tabla colapsada de una fila y dos columnas. Una de las columnas va a tener el promedio de edad y de esa columna se va a llamar promedio de edad porque yo le estoy diciendo quiero que se llame así. Y la otra es salario, quiero que se llame salario promedio. Una nota, si se les acaba aquí el espacio para escribir, no se acaba nunca, ¿no? Yo podría seguir aquí escribiendo siempre, pero luego no es fácil de leer. Entonces, si después de una coma, por ejemplo, o de algo así, yo le doy Enter, automáticamente R entiende que la instrucción continúa abajo. Es decir, en este lenguaje de programación no requerimos dar alguna especificación de que la función
o las instrucciones continúan en la línea de abajo, simplemente si R detecta que algo como que quedó incompleto, como que falta un paréntesis, como que todavía falta algo, bueno, luego sigue con lo de abajo. Entonces podemos escribir así. Decía que esto me va a dar una tabla, un objeto table, de una fila y dos columnas. La columna 1 se va a llamar promedio edad y va a tener el promedio de las edades. Y la columna 2 se va a llamar salario promedio. O bueno, creo que promedio de edad, mejor vamos a poner edad promedio, quizás se entiende mejor, ¿verdad? Edad guión bajo promedio. Ahí está. Una se va a llamar edad promedio y va a tener eso. Y la otra será el salario promedio y va a tener el promedio de los salarios. Selecciono, control R y aquí está justamente una tabla de 1 por 2. Una columna contiene el promedio de las edades y la otra el promedio de los salarios. Para eso sirve la función summarize. La tercera que vamos a ver el día de hoy es una para agrupar una tabla. Es decir, yo quiero ver el promedio de edad, por ejemplo, de las mujeres y ver el promedio de edad de los hombres. Separado así, en dos grupos. O quiero ver el salario promedio de las mujeres y el salario promedio de los hombres en esta tabla. Bueno, para eso sirve la función de nombre group-by, o sea, agrupar por. Yo tengo que poner aquí cuál es la columna que yo quiero usar para agrupar. Por ejemplo, decía, si yo quiero comparar salarios o edades de hombres versus mujeres, pues esa información está en la columna género. Si yo nada más hago eso y le doy control R, ustedes van a ver que, bueno, como que no está haciendo nada, ¿no? Y nada más aquí me pone ahí un grupo y ya. Pero la tabla se ve igualita. Internamente, en la memoria, R está dividiendo la tabla en dos. Está dividiendo en los que tienen género femenino y, por otra parte, los que tienen género masculino. ¿Por qué en dos? Bueno, porque género tiene dos valores posibles, femenino y masculino. Por eso internamente la divide en dos. Y ahora todo lo que yo escriba aquí abajo, todas las funciones que yo ponga, se las va a aplicar a cada uno de estos dos grupos, ¿no? En este caso son dos grupos, pero podrían ser más o también podrían ser menos. Es decir, yo quiero, por ejemplo, que me dé el promedio, bueno, summarize, que la colapse y me dé promedio edad, el promedio de edad. Acabamos de ver hace unas líneas qué hace la función summarize. Me colapsa la tabla a una de una fila y una columna con el promedio de edad. Aquí me la va a colapsar a una de dos filas y una columna. Dos filas porque le va a aplicar esta función a cada uno de los dos grupos, al grupo femenino y al grupo masculino. Selecciono, doy control R y vean el resultado. Me dice, bueno, no me dice que hubo dos grupos, pero aquí yo puedo ver que hay dos. El promedio de edad de los que tienen género femenino es de 45 y el promedio de edad de los que tienen género masculino es de 28.3. Eso hace la función group-by. Yo también podría ver, por ejemplo, el promedio de salario. Vamos a poner, aquí voy a copiar y pegar, salario, control copy, control V, promedio. Voy a escribir mejor aquí abajo. Y también que sea el promedio de los salarios. Bueno, antes de ejecutarlo, vamos a ver si podemos adivinar cuál va a ser el resultado. Debería ser una tabla de dos filas porque género tiene dos niveles o dos valores posibles, masculino y femenino, y dos columnas. Una con el promedio de edad de cada grupo y otra con el salario promedio de cada grupo. Doy control R y justamente podemos ver que, al menos en estos datos inventados, el promedio del salario de las mujeres es de 20.000 y masculino es de 5.333. ¿Okay?
Ahora, una nota muy técnica, y es que cuando nosotros usamos esta función que se llama group by, algo está pasando adentro de la memoria de la computadora y de lo que está haciendo R, ahí quién sabe dónde, ¿no? Está separando la tabla en dos y así se queda. No le hemos dicho que lo deje de hacer. En general es recomendable, aunque nosotros no veamos directamente el resultado, terminar después de un group by. Ya hicimos lo que queríamos hacer, vimos lo que queríamos ver, poner un group para que deje de considerarlo como grupos. Y bueno, esto es algo, decía, bastante técnico, simplemente, aunque aquí no vemos diferencia, más adelante puede ahorrarnos muchos problemas. O lo que quiero decir es que muchas veces no desagrupar la tabla cuando ya lo dejamos de necesitar suele ser causa también de problemas o de errores que a veces no detectamos fácilmente. Bueno, hasta aquí con lo... bueno, por último, voy a guardar este script. Voy a poner archivo, guardar como. Aquí en documentos vamos a ponerle programa2.r. Ahí se queda guardado. Y bueno, pues ya podemos utilizarlo más adelante. Vamos a poner en práctica estas funciones para analizar una base de datos no tan pues no tan inventada como esta, un poco más interesante en el siguiente video. Pero por lo pronto quédense con estas funciones, traten de practicar, háganse preguntas, aunque sea en esta tablita así chiquita, que ustedes puedan responder utilizando estas funciones para que se vayan acostumbrando a ellas. Y en el siguiente video empezamos a ver algunas aplicaciones y también comentamos algo sobre cómo hacer visualizaciones utilizando una biblioteca que se utiliza mucho de nombre ggplot2. Pero de eso en el siguiente. Por lo pronto, muchas gracias.